tomado aisladamente. Lo que Pedro está diciendo ahí es que los cristianos de esta época estaban sufriendo persecuciones y pasando por diversas pruebas. Y de esta manera la fe de ellos estaba siendo sometida a prueba de la misma manera que el fuego somete a prueba el oro, para que así salga puro, quitando toda impureza o escoria. Es decir, está utilizando una analogía para mostrar la prueba por la que pasan las personas en el sufrimiento en este mundo para poder afianzar su fe. Ustedes saben que la fe se fortalece a través de la prueba. Recuerden que Pablo dijo: mi fe se fortalece en las debilidades. Pablo estaba comparando la persecución y aflicción de los cristianos con el oro purificado por el fuego, pero jamás dijo Pedro que los cristianos muertos están pasando por un lugar de sufrimiento, de un lugar llamado purgatorio. Entonces aquí hay una tergiversación de un versículo, ¿sí?, que está dando una ilustración de una situación por la que están viviendo. Entonces están diciendo allí con este versículo que nosotros tenemos que pasar por un tiempo cortico por el fuego. No sé si ustedes en este versículo ven alguna señal. Se necesita ser un poco pegado de la cabeza para no percibir que aquí hay una manipulación de este versículo, ¿sí? Ahora, otro versículo está en Mateo capítulo 5 versículo 22 al 26, que dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que los maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Luego el 23 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Bueno, aquí hay otro caso de manipulación. Allí Mateo 5, 22 al 26 tampoco enseña por ninguna parte la doctrina de un purgatorio en el más allá. Lo que dice allí Jesús es que en ese pasaje es que una persona no saldrá de la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel en un más allá, sino de una cárcel en la tierra donde los presos son encerrados por diferentes delitos. Y allí está haciendo claridad. Dice que el enojarse con el hermano es una causa que desagrada al Señor. Es decir, cuando nosotros estamos en enojo con una persona y venimos aquí a levantar nuestras manos y dar nuestras ofrendas, pero está en enemistad contra su hermano, el Señor lo considera como una persona que ha cometido un delito. El Señor nos anima a nosotros dentro del ambiente de congregación a mantener nuestras relaciones en paz. Es lo que Él quiere decir allí. Y el versículo 25 está dando una ilustración de lo que pasa aquí en la tierra cuando una persona está en deuda. Simplemente lo meten a la cárcel y hasta que no defina su situación, entonces no sale de la cárcel. Allí no está hablando de que por esta razón entonces la persona se va a ir al infierno y a un lugar intermedio, como ellos llaman el purgatorio. Este versículo entonces es un versículo acomodado a su doctrina, pero por ningún lado vemos hasta ahora la palabra purgatorio, y por ningún lado vemos, y que ya lo veremos en todos los versículos de la Biblia, ninguna parte habla de que nosotros tenemos que hacer oraciones y rezos para personas que están en pena en un lugar de tormento intermedio. Ahora tenemos otro que es Mateo 12:32. Dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Aquí hay una situación que Jesucristo hizo claridad acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si usted puede hacer cualquier cosa contra Dios, contra mí, contra cualquiera, pero si usted va a hacer una blasfemia contra el Espíritu Santo, usted no va a tener perdón. Ese es un pecado, según dice la Biblia, imperdonable.
Entonces allí se está diciendo ni en este juicio ni en el venidero, está diciendo que por ninguna de las formas que usted lo intente va a tener perdón. Allí no dice en ninguno de los términos que esa persona va a quedar allí en un lugar intermedio y hay que orar por esa persona para que salga de ese lugar intermedio. Tenemos otro caso. Está en 1 Corintios 3, 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Cristo. Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, al fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Quiero resaltar esta última parte, como quien pasa por el fuego. Es decir, allí no está diciendo que la persona va a ir al infierno y va a pasar en el fuego, sino como quien pasara por el fuego, haciendo referencia a las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra. En el sentido de que hay actividades que nosotros hacemos que en cierta forma en primer lugar no son ordenadas por el Señor, no son aprobadas por el Señor, y algunas cosas que sí son aprobadas por el Señor van a ser evaluadas, porque usted sabe que en el cielo vamos a tener coronas, vamos a tener digamos una exaltación por el trabajo en la tierra. Entonces cada obra de cada persona va a ser evaluada en el cielo de acuerdo al éxito o fracaso que tuvo su obra aquí en la tierra. Van a haber coronas. El tribunal de Cristo va a ser un lugar donde los cristianos van a ser premiados de acuerdo a su obra. ¿Amén? Alguien decía una vez por allá, un pastor que nos enseñaba, que nosotros debemos tratar de trabajar al máximo en esta tierra, servirle al Señor al máximo, atender el llamado del servicio, procurar llevar una vida de santidad y procurar llevar una vida de mucho fruto, para que en el cielo pues no seamos los barrenderos, ni los que limpian los vidrios, ni los que están limpiando las calles de cristal, sino los que estemos allá al lado de Cristo. ¿Cuántos quieren estar en la primera plana con Cristo? Yo quiero estar al lado de Él. A eso se refiere, a los trofeos, a las coronas que llama la Biblia en el Apocalipsis, que vamos a recibir delante del Señor. Entonces cada obra, cada trabajo que se hace aquí va a recibir un premio de acuerdo a lo que es la calidad de su trabajo. Si su trabajo tiene la calidad de oro, pues obviamente va a pasar todas las pruebas. Si tiene la calidad de la plata, pero si va a tener la calidad de una hojarasca, pues se va a quemar, no tiene ningún valor. Aunque se salvó, va a salvar, como dicen nuestros hermanos mexicanos, de panzazo. ¿Sí? Pasó de panzazo al otro lado. No veo por ningún lado que se hable entonces con este versículo como una doctrina básica para que se hable del purgatorio. Ahora, voy a saltarme varios que tengo allí para terminar, porque hay uno bien crítico y bien importante, y quiero que le prestemos mucha atención, y con este terminamos. Este está en segunda de Macabeos 12, 44 y 46. No lo va a encontrar usted en la Biblia cristiana por ningún lado. ¿Sí? Está en segunda de Macabeos 12, 44 al 46. ¿Alguno tiene una Biblia por allí católica o tiene una Biblia TLA, traducción la Biblia al día? En esa está. ¿Sí? Allí en segunda de Mateo 12, 44 aparece algo que sí se aproximaría mucho a lo que ellos creen en el sentido del rezo a los muertos. Y mire, dice allí el texto de ese versículo, dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso
mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Eso está hablando de Judas Macabeo, cuando él fue a rescatar unos muertos que habían caído en batalla. Entonces, esos muertos que cayeron en batalla, les encontraron unos ídolos en sus ropas. Era gente que estaba peleando por la causa judía, pero fueron los únicos que murieron, y cuando ellos le encontraron ídolos, dijeron: esta es la causa por la cual ellos murieron, porque estaban en idolatría. Por tanto, aunque eran siervos, hay que orar por ellos, hay que rezar por ellos para que el Señor los tenga en cuenta y los libere de la muerte eterna. Entonces, aquí aparece un versículo bastante cercano a su creencia, pero quiero que tengamos en cuenta varias cosas. En primer lugar, ¿por qué el libro de Macabeos no aparece en nuestras Biblias? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué? Que hace parte de 7 libros que no hacen parte del canon de nuestra Biblia, que son el libro de Tobías, el libro de Judith, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. 7 libros que no aparecen en nuestras Biblias. ¿Por qué no aparecen? Simplemente porque nuestra Biblia está compuesta por Antiguo Testamento, que es el Tanaj o la Biblia de los judíos, y el Nuevo Testamento, que es ya lo que todos conocemos y que la Iglesia Católica y nosotros aceptamos sin ningún reproche. Todos los mismos libros del Nuevo Testamento los tenemos, pero en el Antiguo Testamento aparecen unos libros de una época antes de Cristo que se escribieron y que los mismos judíos en la Septuagésima, en el año 70, 80 después de Cristo, ellos se reunieron y sacaron esos libros porque lo consideraban no inspirados por el Espíritu Santo. Empezaron a estudiarlos y estos libros no coinciden en las enseñanzas que nosotros recibimos de Moisés y de los profetas. Por tanto, hay que sacarlos de la Biblia. Entonces, cuando llegamos nosotros, los evangélicos, los protestantes, en el año 1500, llegamos con Martín Lutero, extraemos la Biblia y lo primero que hace Martín Lutero es sacar esos libros, porque esos libros le dan pie a una doctrina como la que acabamos de leer, una doctrina pagana que apoyaba ciertas cosas que no estaban aprobadas por los judíos y que tampoco concuerdan con las enseñanzas de la salvación de Cristo antes de morir. Ahora, otro detalle importante de ese libro de Macabeos, ¿sí?, es que la Iglesia Católica no los tenía incluidos. La Iglesia Católica los incluye en el año 1560, o sea, 20 años después de todo el alboroto que se levantó con Martín Lutero. Es decir, ellos sabían que no los podían incluir, pero los tuvieron que incluir para poder defender esa doctrina. ¿Sí me captan la idea? Tuvieron que incluirla para poder defender. Es el único verso bíblico que se aproxima a sus creencias, y por eso ellos tienen una Biblia con más libros que los de nosotros. Todos los demás versos que ellos usan, ninguno de ellos, como ya dije antes, ninguno de ellos sirven de base para sus creencias. Ahora, ¿cómo fue que esa enseñanza en Macabeos llegó a ser escrita como algo dentro de lo que es la historia? Porque no quiero decir que esos 7 libros sean totalmente desechados por los judíos. Ellos lo usan como documentos históricos, porque de hecho el Hanukkah se inspiró en uno de los Macabeos. Esa fiesta de ellos, que no está dentro de las enseñanzas judías ni de los profetas, está en una celebración de los Macabeos. Entonces hay unas cosas que ellos captaron de allí y que las celebraron ellos posteriormente. ¿Cómo llegó entonces esa enseñanza a Macabeos? Recordemos que en los tiempos de los Macabeos, unos años antes, toda la parte de Israel había sido tomada en posesión por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador
que se apoderó de todas estas tierras, y cuando Alejandro Magno murió, sus 4 generales se repartieron las tierras. Y uno de ellos, de esos generales, quedó en la parte de Siria, que dominó posteriormente la parte de lo que es Israel. Y ese que dominó en la parte de Israel estaba muy ligado a las tradiciones del paganismo de Grecia. Y ese que dominó allí fue el que impuso por ley y quitó todo el sacrificio continuo en Jerusalén, puso su imagen en la parte de lo que es el templo, y empezó a influenciar con sus creencias y dogmas a toda esa región. Y allí donde aparecen, se mezclan y aprenden el asunto relacionados con rezos a los muertos. Bien importante para resaltar que existen 3 creencias, además de la católica, que creen en el purgatorio. Los musulmanes enseñan la doctrina del purgatorio también en sus dogmas. Su enseñanza es que los ángeles Munker y Nekir les hacen preguntas acerca de su religión y del profeta Mahoma cuando mueren. Si no contestan correctamente, van al purgatorio. Sin embargo, si el sacerdote musulmán, si al sacerdote que está aquí en la tierra se le paga algo correctamente, la persona puede salir y ser liberada de ese lugar de purgatorio. También existe creencias del purgatorio en las doctrinas de la India. Amén. Ahora, ¿cómo llegó entonces? ¿Cómo se estableció el purgatorio como una norma dentro del catolicismo? El primero que lo metió como un dogma, como una doctrina, fue el Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono entre el año 590 y 604 de nuestra era. Entonces, ese fue el primer papa que lo estableció y lo puso como dogma. Ya aprendimos ahora que dogma es una enseñanza, una doctrina que es infalible. Una vez que el papa dice esto es, nadie lo puede refutar, ni Cristo, ni Dios, nadie lo puede refutar, porque Él es la autoridad máxima, es el vicario de Cristo. No, nadie puede decirle, y el que se va en contra de esa enseñanza, entonces es un hereje. Ahora, cuando le preguntaban al papa cuánto tiempo había pasado una persona en el purgatorio para ir al cielo, ¿sí? Decía, nadie lo sabe, pero el Papa sí lo sabe. El Papa Pío XII dice que si alguien tiene el escapulario, el símbolo de la protección de la Madre de Dios, acortará el plazo y pasará como mucho 7 días en el purgatorio, ¿sí? Máximo 7 días. Y lo dijo el Papa, nadie le puede refutar. Así que si usted se muere y usted se va para el purgatorio, en 7 días de sufrimiento, de quemarse allá en la paila del horno, usted pasa allá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que nosotros estamos estudiando esto hoy aquí? ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque el peligro que eso tiene en las enseñanzas está permeando, y hemos escuchado ya gente evangélica que está regresando al catolicismo. ¿Cómo es posible que un evangélico termine al catolicismo? Yo tenía un compañero de trabajo, ¿sí? Que yo le dije, ¿cómo va? Así, voy a la iglesia. Y a los días me dijo, ¿qué pasó? No, me pasé a la iglesia católica. ¿What? ¿Cómo es posible? De conocer la verdad y devolverse. Y así están pasando muchas personas. Anteayer hablaba con mi suegra en Colombia. Dice que le compartió el evangelio a muchas personas que estaban yendo a iglesia y se están devolviendo a la iglesia católica. ¿Por qué está pasando esto? Simplemente porque, en primer lugar, la iglesia evangélica está decepcionando a mucha gente. Tantas cosas que están pasando, tantos pastores que están robando, que están adulterando, que están haciendo cosas malas. La gente ya no cree en los pastores. No sabe a quién creer. Terminan diciendo, oh, la verdad. Y como se está reforzando tanto por la internet, todas estas enseñanzas que yo le acabo de decir ahora, entonces mucha gente se está dejando envolver y está creyendo que efectivamente, si están fuera de la iglesia católica, se van a ir para el infierno.
Mis hermanos, usted y yo tenemos que estar firmes no solamente en la doctrina, sino en el conocimiento de la historia. Conocer la historia es fundamental para nosotros poder defender nuestros valores, nuestra doctrina y por qué es que nosotros estamos aquí. Se calcula que habemos 800 millones de cristianos evangélicos que salimos, si consideramos a Martín Lutero como el padre del protestantismo, que salimos de la Iglesia Católica. Imagínense si Martín Lutero no se hubiera puesto en la tarea de traducir la Biblia del latín cuando la Biblia era prohibida leerla. El que la leyera era considerado un perseguido de la iglesia. Tenían que quemar su iglesia. Nadie podía interpretar. El único que puede interpretar la Biblia según ellos era el Papa. Imagínense cómo estaríamos nosotros hoy. No conoceríamos la verdad y estaríamos más perdidos que el hijo de Limber, como se dice por ahí. Sí, no conoceríamos, estaríamos sin futuro. Estaríamos nosotros sin ninguna esperanza de nada. Por eso es que nosotros luchamos por rescatar a la gente del catolicismo, que la gente conozca la verdad, que no es a través de esos caminos que ellos tienen. Ellos consideran que la gente está en un purgatorio, y ese purgatorio hay que rezar, hay que hacer una serie de rezos para que la gente vaya de ese lugar a la presencia de Cristo. Han desarrollado una serie de rezos. Yo los estuve leyendo y casi me voy de espalda cómo ellos hacen esos rezos. Son como convenios, son como tratos. Básicamente tienen este mismo inicio. Ellos dicen: ánimas benditas del purgatorio, interceded por mi necesidad en este momento. Ruega a Jesús que pronto se abran las puertas del cielo para ustedes. Y luego aparece un chorro de frases en donde ellos están haciendo como una especie de negocio con las almas benditas del purgatorio. Y aparecen, le voy a mostrar aquí, oraciones específicas. Oración a las almas benditas del purgatorio. Oración a las almas benditas para solicitar un favor. Oración a las almas benditas para solicitarles, hacer solicitudes urgentes. Oración a las almas benditas para atraer un ser amado. Oración a las almas benditas para atraer dinero. Oración a las almas benditas para solicitar un favor, benditas para conseguir el amor. Oración a las almas benditas para retirar y separar a una persona de nuestra vida. Oración a las almas benditas del purgatorio, ¿sí? Para localizar objetos perdidos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo allí? Le dicen almas benditas del purgatorio, rogad a Cristo que me ayude a encontrar mis llaves. Y yo oraré por ti y pagaré unas misas para que seas sacado pronto del purgatorio. ¿Sí? Que está sin dinero. Entonces, almas benditas del purgatorio, ando en mucha necesidad, rogada a Cristo para que me traiga mucho dinero. Y yo, mientras tanto, intensificaré mis oraciones y mis ruegos y mis misas y todas y mis penitencias para que salgas de allí. Y no solamente lo hacen esa oración, sino que también utilizan a María como intercesora en las oraciones. Yo le estoy diciendo, no voy en detalle de todas esas oraciones, pero me quedé aterrado de los rezos que hacen. Eso es brujería. Eso es brujería, acudir a almas que ni siquiera saben lo que usted está haciendo aquí en la tierra. La Biblia condena invocar espíritus de muertos. Está en el Levítico, está en la historia del Levítico, y está también en muchas ilustraciones allá en el Antiguo Testamento. Pero como el Papa tiene el absoluto poder, entonces él dijo una vez que la Virgen es intercesora y que tiene el mismo nivel de Cristo para poder sacarnos del purgatorio. Entonces tenemos una doctrina que tiene a la gente engañada
y no solamente la tiene engañada, sino que toda la gente van para el mismo fin, van para el infierno, porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación sino a través de Cristo. No hay ningún otro. Entonces han quitado la figura de Cristo y han hecho que el sacrificio de Cristo no valga nada. Es decir, ¿para qué murió Cristo? Si ellos pueden hacer rezos y pueden ir allá directamente a Dios y pueden hacer una cantidad de cosas. Entonces, si nosotros no somos salvos por la obra de Cristo, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, toda la gente de la Iglesia Católica que practica esas cosas, todos están muertos en sus delitos y pecados. Es terrible. ¿Cómo es posible que estemos regresando entonces a la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Dice la palabra, es que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Esta enseñanza que yo le estoy dando a usted no es una enseñanza que yo doy todos los días, es más, la primera vez que la doy en todo este tiempo. Pero la estoy dando porque le estoy hablando a un pueblo maduro. Para ustedes esto es bien recibido y lo entienden porque conocen la Biblia. Si aquí hubiera gentes que recién reciben a Cristo, pues no lo van a entender, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que entender, lo tienen que saber para que puedan defender la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces en el purgatorio? ¿Sí? Hermanos, pasen a asearse antes de sentarse a la mesa con el Señor. ¿Sí? Llega usted sucio y esa es la orden que le dan en el purgatorio. ¿Sí? ¿Qué es el purgatorio según ellos? Es el lugar donde las almas van a purificarse por algunos pecados. La Virgen dijo que debemos pedirle mucho a Jesús por ellas. Esos son dibujos de niños. Desde pequeñito le están enseñando estas cosas. Totalmente equivocado. Cuando nosotros entendemos que hay 3 llamados para los cristianos. El primer llamado es ¿a qué? A la salvación. Dice la Biblia en Hechos: arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio y sean perdonados sus pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder acceder a la salvación. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino, no hay otro camino, no hay intermediario, no hay santo que valga. Es solamente a través de Jesucristo. Lo dijo él mismo en Juan 14:6. El siguiente llamado es el llamado a la santidad. Entonces, si una persona que cree en esta doctrina del purgatorio y si tiene mucho dinero se dedica a hacer todo, a dar desenfreno a su carne, a pecar, y deja encargado uno $500,000 para que cuando yo me muera oren por mí para no pasar mucho tiempo en el infierno. ¿Sí? Cuando la enseñanza de la Biblia es que seamos santos. ¿Sí? Dice la palabra en Pedro: sead santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad conviene a nuestra casa. El tema de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es apartarse de pecado, es ir por este camino, dar la vuelta y dedicarse a ser una persona que sea instrumento de bendición, no de maldición. La santidad es el segundo llamado que todos debemos aceptar y todos debemos acudir. Y el tercer llamado es al servicio. O sea, usted ya es hijo de Dios, usted ya está viviendo en santidad, dispóngase a servir al Señor. Dé fruto en toda su forma de vivir, no solamente en su forma de vivir, sino también trayendo personas a los pies de Cristo. Entonces, esta doctrina, esta enseñanza de la Biblia está totalmente contraria a lo que enseña la doctrina de lo que enseña la doctrina del purgatorio. Entonces, para concluir, habiendo discutido y revisado todas estas cosas, no hay soporte bíblico entre lo que son los libros del canon aceptado por el cristianismo que soporten las bases de la existencia de el purgatorio ni las indulgencias.
La doctrina del purgatorio es engañosa, es una doctrina inspirada por las tinieblas para que la gente no se pierda y no vayan al arrepentimiento. Es todo un desvío del plan de Dios de salvación. La iglesia católica se llama cristiana entre comillas, pero en realidad es una iglesia mariana. Todo se hace a través de María. La iglesia cristiana verdadera es una iglesia que realmente lo hace todo a través de Cristo. No ignoramos a María como la madre de Cristo, pero no es nuestra intercesora, no es la que murió en la cruz, y a ella no le pedimos para nada, porque la Biblia no dice que le debamos pedir a la Virgen nada en absoluto, ni la debemos venerar. Vamos a mirar después otra de las enseñanzas que tienen que ver con la idolatría, pero eso es tema de otro servicio, que es también algo que ha traído maldición generacional a los católicos. Entonces, la doctrina del purgatorio es engañosa porque está realmente en contra de la justicia de Dios, en contra de lo que la palabra del Señor dice. La sangre de Jesucristo su Hijo es la que nos limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús nos limpia y no la penitencia que nosotros pudiéramos hacer. No hay nada que nosotros hagamos que nos pueda a nosotros absolver de la culpa. Por eso dice en Efesios 2, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Han sido salvados por gracia, es decir, por un favor no merecido. Somos salvos por la gracia, por el favor de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. No tenemos que entrar a hacer penitencias, ni pagar indulgencias, ni nada de eso, porque nada de eso es suficiente. Ningún dinero del mundo puede pagar tu salvación. La salvación de nosotros por la obra de Cristo es tan costosa, es tan invaluable que no hay ningún dinero del mundo. Usted puede reunir todo el dinero de Bill Gates y de todos los ricos del mundo y entregárselo a una iglesia católica, y nada de eso lo va a salvar. Solo la obra de Cristo es la que lo salva. Amén. Así que esta doctrina es engañosa. Dice Juan 14, 13 y 14: cualquier cosa, escuche muy bien lo que dice ahí, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahí no dice que lo pidan en nombre de los que están en el purgatorio, ni de la Santa María, ni San Pedro, ni San Juan. Solamente a través de Jesucristo. El Evangelio de Juan, y está escrito en la Biblia católica, la tienen ellos, pero ese versículo se lo pasan por la galleta, no lo entienden. ¿Por qué? Porque va en contra de toda su doctrina. Y como ya dije antes, la Biblia está incompleta, le falta lo que dicen los papas y lo que dice la tradición. Así que usted puede mostrarle ese versículo 50,000 veces a un papa y él le va a decir no. Ellos están convencidos que ellos tienen la verdad absoluta sobre la Biblia. Entonces la doctrina del purgatorio es engañosa porque le resta mucho valor a la obra redentora de Cristo. Tenemos otro versículo aquí. Bueno, yo creo que ya lo leí todos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Debemos cuidarnos de todas estas enseñanzas y debemos gritar a toda voz, con garganta y pulmón, que el purgatorio es un invento malicioso de Satanás, que hace vana la cruz de Cristo, que deshonra la misericordia de Dios y que hace, escuche muy bien, hace titubear la fe de la gente que no conoce esto. Usted se va a encontrar en internet con algunos curas por ahí que están hablando y enseñando con la Biblia. Me da mucha tristeza lo que he visto. Y eso fue lo que me motivó a hacer este servicio de hace domingo pasado y ver, supuestamente, vi el otro día al presidente de la Asociación de Pastores de Venezuela enfrente de un cura y lo volvió ropa de trabajo con estas enseñanzas. Ese señor quedó en ridículo. No le supo responder nada de esto y yo me quedé aterradísimo. ¿Qué pasó? Los
500 católicos que están allí, que tuvieron la oportunidad de recibir la verdad, quedaron más engañados. Y luego este señor va y lo hace en México, y luego lo hace en Estados Unidos, y luego tiene más de 1 millón de seguidores enseñando esto, y la gente se ríe de los pastores cuando les hacen estas cosas y no saben responder. Mis hermanos, preparémonos seriamente en este asunto. Vamos a guardar este material, yo se los voy a compartir a los que los quieran, va a quedar el audio, pero el mensaje es: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, cuidemos lo que hemos aprendido y defendamos nuestra fe a capa y espada. Amén.